doy la bienvenida a una semana en el mundo. Ha sido esta una semana en la que hemos visto cómo Raúl Castro, expresidente de Cuba y líder histórico de la revolución, ha sido imputado en Estados Unidos por asesinato, conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves por hechos que tuvieron lugar en 1996. Entonces, 2 aeronaves fueron derribadas. Cuba alega que fue en su propio espacio aéreo. Otros organismos alegan, al contrario, que era espacio internacional. En cualquier caso, una imputación que llega cuando la ofensiva de Washington contra la isla se recrudece. Vamos a abordar también las protestas en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz y la reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin en Moscú tras la visita también de Donald Trump a China. Antes de empezar este programa, les recuerdo que pueden comentar en redes sociales con el hashtag France24-ES y escucharnos tanto este episodio como todos los anteriores en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ahora sí, para el análisis, esta semana nos acompañan aquí en el estudio de France24 Felipe Cifuentes. Él es doctor en Historia y profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. También desde Miami, el periodista de New Yorker, corresponsal en varios países en todo el mundo y escritor John Lee Anderson. Y por último, desde Londres, Vanessa Bushluta, editora de América Latina y el Caribe para BBC News Online. Vamos a empezar ahora sí con Cuba y esa dicotomía estadounidense que por un lado aprieta cada vez más a la isla y la amenaza con nuevos ataques, mientras por otro lado negocia y ofrece ayudas millonarias. Esto junto a la imputación de la que ya hemos hablado del líder histórico de la revolución, Raúl Castro. Quiero empezar con John Lee Anderson. Gracias una vez más por estar con nosotros y preguntarle cómo tenemos que entender este escenario, especialmente en el caso de Raúl. ¿Es un mero teatro ante un posible acuerdo o hay algo más que igual no estamos viendo en la superficie de todo lo que está pasando entre Cuba y Estados Unidos? Pues mira, primero, gracias por la invitación. Gusto estar con ustedes de nuevo. Mira, todo el mundo con quien he hablado en las últimas 24 horas aquí en Miami, acabo de llegar de Venezuela, están rascando las cabezas con esta misma incógnita, el interrogante, ¿qué es lo que propone Trump con Cuba? Se nota que hay un fuerte aumento de guerra psicológica, de filtraciones desde la Casa Blanca, ofreciendo periodistas un poco de pasillo o bien guiños de que sí vamos a hacer algo, o sea, en términos militares, o que no vamos a hacer nada militarmente, esto es para el diálogo, lo que queremos es diálogo. O sea, todo indica de que la Casa Blanca quiere aumentar la presión sobre Cuba después de varias semanas de diálogo estancado. En realidad no ha habido un diálogo continuo, sino que algunos encuentros, quizás 2 o 3, y luego correos, es decir, mensajeros que han ido y venido de la isla, y la llegada de algunos terceros de confianza de ambos regímenes, como para llevar mensajes orales y tomar el pulso de los unos a los otros. Y Rubio ha intensificado, ¿no?, la presión en los últimos días, diciendo que ya no pueden seguir tirando la valla, ¿me entiendes? O sea, que tienen que entregar algo. Lo que uno escucha en un poco de murmullos es lo que esperan es que al menos liberan unos presos políticos. Más allá de, digamos, una apertura económica que los cubanos han dicho desde siempre que lo pueden hacer, pero que respetan su soberanía y demás. Ahora, con rumores de que están pensando hacer una especie de operación militar, que noticias de que el transbordador Nimitz ha entrado al Caribe desde el Medio Oriente, que ha habido sobrevuelos de vuelos de vigilancia militar y drones a La Habana y Cuba. Todo esto está destinado a presionar y posiblemente preparar algún golpe militar. La mayoría de las personas con quien he hablado creen que si bien no se puede descartar
cualquier cosa de la administración Trump es lo último que quieren hacer por lo imprescindible que resulta cualquier operación militar. Claro. La posibilidad de causar fatalidades inocentes, si es para una captura de Raúl Castro, que tiene 94 años, la posibilidad de que él mismo muriese en el intento, o que inclusive que operativos norteamericanos muriesen en el operativo. Señalan además de que Trump está muy bajo en los sondeos, que su popularidad ya ha ido al suelo desde esta iniciativa de crear un fondo que compensaría a sus secuaces, ¿no?, políticos en Estados Unidos. Entonces, todo esto equivale a una incertidumbre. Sí. Y no vamos a salir de ese hoyo de momento, ¿no? Claro. Todo es posible, pero se cree en general que no van a ser por lo inmediato un operativo militar. Lo que quieren es que los cubanos empiecen a, como dicen vulgarmente por estos lares, mostrar pierna. Pues le voy a preguntar a Vanessa, le doy las gracias también por estar con nosotros aquí en Una Semana en el Mundo, si lo ve un poco de forma parecida al señor Anderson. Hemos visto también nuevos movimientos militares en el Caribe, la llegada de un nuevo portaaviones, pero parece difícil una solución similar, al menos a la vista en Venezuela. Todo el mundo está diciendo también que Cuba no es Venezuela, que para entrar allí, para llevarse a Raúl Castro, una persona de 94 años ya, pues quizás sería más complicado. Así es, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho John Lee Anderson. Es una guerra, sobre todo en este momento, psicológica. Y lo que están haciendo los Estados Unidos es utilizar el hecho de lo que hicieron, el operativo en Venezuela, para crear miedo en el régimen cubano y para decirles a los líderes cubanos que si ellos no cambian la forma de la que están gobernando el país, ellos podrían estar en la misma situación en la que se ha encontrado el líder venezolano. Pero como ya remarcó John Lee, hay diferencias entre estos dos países. Y Maduro y Raúl Castro son dos personas muy diferentes. Ya notamos que obviamente una es la edad. Maduro es un hombre fuerte, alto, que cuando lo agarraron en Caracas resultó pues un poquito golpeado, pero se lo llevaron a Nueva York sin mayor problema, aunque obviamente hubo 100 muertos, pero el operativo de la vista de los Estados Unidos fue pues un operativo ejemplar. Y ese ejemplo lo están utilizando ahora para eso, para ejercer presión en Cuba y para intentar lograr lo que ellos quieren. Sabemos que el presidente Donald Trump se ha enfocado en América Latina mucho más que presidentes anteriores. Inclusive le ha dado un nombre a lo que él llama la Donroe Doctrine, utilizando su propio nombre para crear ahí una nueva palabra, una nueva estrategia. Y entonces él lo que quiere es, sobre todo por ahora, ejercer presión. Y yo estoy de acuerdo con John Lee que esa presión por ahora es sobre todo psicológica. Pues muy interesante. Vengo con Felipe, también le doy las gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Felipe, nos hablan de presión psicológica nuestros otros invitados. Hemos visto también en La Habana una manifestación bastante grande frente a la Embajada de Estados Unidos. También quizás una forma de mostrar fuerza por parte del gobierno cubano, de decir a Estados Unidos a que hay un pueblo todavía defendiendo la revolución. Quizás no todo el mundo está apoyando, pero uno sí tiene la sensación de que más allá de la figura de los Castro, de la figura de Raúl Castro en este sentido, no va a ser tan fácil que haya, quizás como en Venezuela, que había ya un hartazgo de parte de la población que sí apoyaba la intervención en Estados Unidos. Hay quizás ese pozo en La Habana todavía de que no van a dejar doblegarse por Estados Unidos.
Bueno, muchas gracias por la invitación y claro que lo que dices es cierto. Las movilizaciones que estamos viendo muestran que de alguna forma u otra el gobierno de los Castro, López Canel, todavía tiene cierto apoyo popular allí en la isla, pero sin embargo también se puede ver que las presiones de las que hablaban los compañeros anteriormente tienen que ver con, están apuntándole precisamente a ese público, a esas personas que aún tienen apoyo. El hecho que no puedan encender la luz, el hecho que no puedan encender el aire acondicionado, el hecho que no puedan llenar sus tanques de los carros, sin duda alguna genera muchas molestias para el pueblo. Y es a eso precisamente a lo que le estaba apuntando, pienso yo, el gobierno de los Estados Unidos, a ejercer una presión sobre el pueblo. Si bien es cierto, podemos decir que ya llevamos más de casi 60 años de esta revolución, pues sin duda alguna hay muchas personas que creen en ella, que creen en los resultados, que han vivido la época de la Guerra Fría con sus altas y sus bajas y que vieron con la caída del muro de Berlín, pues de tener una crisis y de alguna manera estar sostenidos allí pese al bloqueo internacional de Estados Unidos en el comercio en cuanto a eso. Sin embargo, este nuevo golpe que se les da a la confianza al pueblo cubano tiene que ver también con Venezuela, sobre todo, no como un ejemplo a seguir, sino que le cortaron el chorro, como dicen vulgarmente, del petróleo, de diferentes tipos de combustible, lo cual puede generar mucha insurrección, mucho descontento en el pueblo cubano. Y el hecho que pueda haber un portaaviones estadounidense en el Caribe, pues también puede de alguna manera remontarnos un poco a esa diplomacia de las cañoneras del siglo XIX y de principios del siglo XX, en el que con alguna presión naval las potencias europeas y Estados Unidos mismo ejercían control sobre soberanías latinoamericanas. Felipe, habría que entender, por tanto, en este contexto que nos indica, ese mensaje 20 de mayo, Día de la Independencia, se me da el nombre ahora, del secretario de Estado estadounidense, de Marco Rubio, al pueblo cubano, diciendo nosotros queremos tratar con el pueblo, no con el gobierno cubano. Y claro, y es que ahí Marco Rubio fue muy inteligente y le dijo al pueblo: esta es nuestra segunda independencia, esta debe ser nuestra segunda independencia, no de un gobierno colonial, no de un Estado colonial, sino por el contrario de este mal que él le podría decir que es el comunismo, que ha traído tanto atraso. Y Marco Rubio bien lo sabe, pues porque él es descendiente cubano. Y el mensaje fue bien interesante en la forma en la que se saltó todos los mensajes, los canales diplomáticos al Estado y fue directamente al pueblo decir: adelante, cuentan con nuestro apoyo. Claro. Vanessa, vuelvo con usted. En esa manifestación de La Habana se ha visto a la familia Castro, se ha visto, por supuesto, al nieto de Raúl Castro, conocido como Raulito o el Cangrejo, que parece que está siendo una de las personas con las que está tratando Estados Unidos. ¿Cómo se entiende esto? Que por un lado están intentando llevar a la justicia a Raúl Castro, por otro lado están casi con su guardaespaldas, que es su nieto, intentando llevar algún tipo de negociación o diálogo, por lo menos. Sí, efectivamente, yo creo que es la estrategia del palo y la zanahoria. O sea, lo que están intentando es, por un lado, ver qué opciones hay, hablar con, como tú dices, con Raulito. Eso también nos recuerda a lo que pasó en Venezuela, donde también los estadounidenses sabemos que infiltraron en Caracas al anillo de seguridad de Maduro, y también había habido diálogos antes con los hermanos Rodríguez. Entonces es por un lado ver, tantear un poquito cómo está la situación, pero por otro lado luego amenazar al que es el símbolo de la revolución cubana, Raúl Castro. Hay muchísimo simbolismo aquí. También lo vimos cuando hicieron pública la imputación. Fue como tú mencionaste, el día de la independencia de Cuba de España. Fue en el Freedom Tower en Miami, rodeado de cubanos americanos que estaban aplaudiendo.
O sea, aquí hay muchísimo simbolismo y el gobierno de Donald Trump y sobre todo el secretario de Estado saben que la familia Castro todavía tiene mucha influencia y por eso fueron directo al que es el nieto, para ver, como digo, para tantear cómo está la situación. Pero sí, es un clásico del palo y la zanahoria. Claro. John, vuelvo con usted. Nos decía que había vuelto de Venezuela. Sabemos que conoce también Cuba, que ha estado reportando desde allí. Estamos hablando de un mensaje hacia el pueblo, de unas negociaciones con la cúpula del castrismo, al menos también pues con el nieto de Raúl. Es difícil descifrar a la cúpula cubana. Es difícil, puede ser incluso difícil para Estados Unidos saber cómo tratar con ellos. Creo que sí y no. Es decir, yo creo que una de las cosas que se ha esclarecido a través de esta crisis y el duelo entre Estados Unidos y Cuba es justamente su selección de interlocutor contrario, el nieto de Raúl. Es decir, poniéndolo en unos términos propios, digamos, hay que y creo que han llegado a la conclusión de que Raúl Castro es, por más que tiene 94 años y se ha jubilado, no está jubilado. Es decir, él es Raúl Castro, el hermano menor de Fidel, histórico de la revolución de hace 67 años, ministro de Defensa y de Inteligencia durante más de medio siglo, presidente durante 12 años. Miguel Díaz-Canel, el actual presidente, es un hombre que con sus propios cabales, pero es un instrumentado, es un implementador hasta cierto punto de la voluntad de Raúl Castro, que viene a ser en el contexto cubano, por ejemplo, algo así como el líder supremo, como si fuera, ¿no?, el ayatollah en Irán y hay un presidente elegido, un parlamento y todo lo demás. Hay otra figura que es una especie de Oz, ¿no? Un Yoda, un sábelo-todo, un viejo sabio que es inexpugnable. Eso es Raúl Castro. Entonces, lo más cercano que pueden llegar a él es este pariente muy cercano a él, de 41 años, Cangrejo, el Raulito, que es a su vez un teniente coronel en el Ministerio del Interior y tiene a todos luces pues la potestad de su abuelo para negociar, para encontrarse y negociar con los norteamericanos. Y ellos han ido a él. Ha habido otros, digamos, apparatchiks, burócratas de alto nivel que han acompañado a alguna de estas tertulias, pero está entendido o sobreentendido que ellos no son los que deciden, sino que es Raúl. Entonces, así está la situación, ¿no? Claro. Tenemos entendido de que Raulito, el nieto, ha sido cauteloso en lo que ha manifestado en cuanto a lo que los cubanos están dispuestos a entregar o conceder. No ha mostrado sus naipes en este juego de póker que continúa, ¿no? Pero que los norteamericanos han exigido una serie de cosas, algunos de los cuales son más fáciles de entregar para los cubanos que otros. Y sin embargo, los cubanos no han decidido soltar prenda todavía. Parte de esto es, a mi juicio, tiene que ver con las declaraciones rudas, sino insultativas y sugestivas de Trump, ¿no? En algunos momentos en que demuestra o se manifiesta la posibilidad de hacer lo que él quiere con la isla. Eso redobla, tú sabes, el orgullo y la espina dorsal de los cubanos y no quieren eso. O sea, los militares que están detrás de Raúl y miran a él para el que decide, pues hasta ahí nomás, ¿no? Mientras que quizás Marco Rubio ha sido suave, no sé qué. Y yo creo que han estado en una especie de crisis de negociaciones desde hace como un mes y medio, es lo que yo tengo entendido, y por eso de pronto esta escalada de presión por parte de Estados Unidos, a la misma vez que ya no tienen petróleo, en fin, sí.
Nada, John, sí, quería simplemente cerrar este tema preguntándole a Vanessa, antes de despedirnos de ella, si cree que podríamos ver algún movimiento, no antes de las elecciones de noviembre, sino antes del Mundial de Fútbol, para el que no queda mucho tiempo. Mira, yo creo que ahora lo que harán los estadounidenses primero es esperar, porque como dijimos, es una guerra psicológica. Ahora querrán ver si esa guerra psicológica, si esos golpes que le han dado al imputar a Raúl Castro, tienen algún resultado. Porque cualquier intervención militar es costosa, es riesgosa, y la verdad es que no tienen prisa. Sí, como has mencionado, hay las elecciones en noviembre en Estados Unidos, pero no tienen que hacerlo ahora, y yo creo que por lo menos por los siguientes meses esperarán a ver cómo cuaja esto, cómo sale lo que han sembrado en estas últimas semanas. Mantendrán la presión, tendrán ahí al portaaviones Nimitz dando vueltas y querrán ver. Y ellos seguro que también tendrán inteligencia de La Habana, y sabrán cómo reaccionan los funcionarios dentro del gobierno. Claro. Pues Vanessa Uxlater, gracias por estar con nosotros hoy en este espacio. Gracias a vosotros. Un placer. Vamos a seguir hablando de otro tema. Podríamos estar hablando de Estados Unidos y Cuba toda la tarde, sin duda. Pero es que América Latina esta semana ha sido epicentro de varias noticias, y especialmente Bolivia, en donde las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz se extienden por más de 2 semanas, prácticamente 3, con bloqueos de carreteras en torno a La Paz, que están provocando incluso ya escasez en la ciudad. El Ejecutivo no ha tenido éxito amplio en abrir esos bloqueos, y Rodrigo Paz ha tenido ya que ceder con un temprano cambio de gabinete, apenas 6 meses después de llegar al poder. Felipe, vengo con usted al estudio de nuevo. Quizás se confundió Rodrigo Paz al creer que, bueno, haber ganado las elecciones le daba más maniobrabilidad de la que tenía. No había dado demasiado espacio en el gobierno a ciertos sectores más indigenistas también, más cercanos al indigenismo. Solo el ministro de Trabajo, que además ha sido removido ya. Claro, y yo creo que en lo que más falló Paz fue en pensar que al ganar las elecciones, como tú lo dices, ya con eso tenía vía libre para hacer lo que a bien quiera. Pero allí lo más interesante es la falta de negociación, es la falta de convocar diferentes sectores y hacer gobierno con esos sectores. Todos los gobiernos en todo el mundo tienen que ceder, todos tienen que hacer coaliciones, todos los gobiernos buscan que la mayoría de las personas se sientan representadas con esta presidencia. En el caso de Paz, los sectores indigenistas no se sienten representados. Los sectores de La Paz, principalmente, están allí muy bien representados, pero en los otros departamentos definitivamente se ve esa subrepresentación de la que hablas. Pero además de todo esto, este primer cambio de gabinete fue un revolcón total, y es decirle, Paz lo que está haciendo es decir, me equivoqué, y está convocando además también a otras personas a que dialoguen, porque yo pienso que él puede ver unos problemas como lo que ha ocurrido en los años recientes en Perú. Movilizaciones que pueden llegar a tender hacia una destitución, hacia un nuevo gobierno, o lo mismo que pasó en Bolivia hace unos años, en los que también hubo un cambio de gobierno en unas circunstancias muy similares. Y es que los pueblos indígenas en los Andes tienen ese carácter. Vemos en Ecuador, vemos en Perú, vemos en Bolivia, que precisamente tienen esa capacidad de convocatoria tan importante, tan significativa, que han tumbado gobiernos. ¿Podría ser un nuevo ejemplo de ello? Yo me inclinaría a que sí, en caso de que Paz no se despertara y no buscara una negociación y una concertación, sobre todo con sectores indigenistas, incluso con el mismo Evo Morales. Pero tiene que contentar a mucha gente ahora a Rodrigo Paz, porque a su derecha también le están presionando por un gobierno que al final no acaba de arrancar. John, le pregunto sobre Evo Morales. Dice el gobierno que claramente, según ellos, hay una intención de buscar inestabilidad en el país, y aparece Evo Morales, por supuesto, en esta crítica que hace el gobierno.
¿qué ahora mismo, qué capacidad cree que tiene Evo Morales de dirigir o de al menos plantear maximalismos en estas protestas? Pues muy buena pregunta. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Felipe. Y claro, yo estaba pensando durante su aplicación Evo Morales, porque claro, Evo Morales es veterano en estas cosas y lo ha sido desde los años 90, ¿no? Muy antes de que llegó a la presidencia. Es un hombre que desde su feudo en el Chapare, esa región cocalera, ¿no? Entre el altiplano y pues la parte selvática del país donde está Santa Cruz y la oposición del país que llegó a gobernar él durante, 17 años, algo así. Pues la verdad es que yo creo que Evo hay que siempre mirarlo porque no es un hombre que quiso soltar el poder. Se ha empeñado desde que volvió en otras ocasiones en emprender la calle, ¿no? Para desestabilizar al hombre que le seguía, que era su compatriota en el MAS, ¿no? Luis Arce lo desestabilizó bastante durante su gobierno y ahora que Bolivia está en manos de alguien de centro derecha, pues más aún, ¿no? Yo creo que sí, mira, sin saber los detalles, pero convencido por conocerlo un poco, ¿no? De que Evo es alguien que siempre busca estar en el asiento del chofer, ¿no? Del conductor, y no el asiento detrás, de que mientras él respira va a intentar hacerlo. Y él sin duda tiene poder de convocatoria, hasta cierto punto de coacción también, y tiene recursos, ¿no? El hombre tiene recursos, no fue, digamos, sí, yo no podría ir ante un juez y decirlo, pero creo que fiscalmente hablando quedó con recursos, ¿no? Y entonces él tiene con qué equipararse para un enfrentamiento con alguien que está en el Palacio Quemado, que no quiere ver ahí. Sí. Muy interesante esto que nos comenta, y quiero volver con Felipe para algo que sale de Bolivia, pero está muy relacionado, y es lo que pasó con Gustavo Petro, que dice Gustavo Petro que se ofreció a buscar intermediación. El gobierno de Bolivia dice que eso ha sido una intervención en asuntos internos del país. ¿Usted cree que a la región quizás no le interesa que haya problemas ahora mismo en Bolivia? Y que no solo Gustavo Petro, también creo que José Antonio Kast desde Chile ha enviado ayuda. ¿No es bueno para América Latina que esté pasando esto? Digamos que este es otro ejemplo de la polarización de la política latinoamericana y particularmente sudamericana. Gustavo Petro representa ante los gobiernos de izquierda y Kast de los gobiernos de derecha, y son dos posiciones completamente distintas en cuanto a Bolivia. Porque el chileno envió ayuda, claro que sí, buscando de alguna manera mantener un poco la estabilidad en sectores como La Paz, como Cochabamba, que ya están, el desabastecimiento es muy importante. Y Gustavo Petro, por otro lado, diciendo, bueno, vamos a colaborar, a tender un puente para la conversación, etcétera. Pero la polarización en la política sudamericana es tal que no se creen estos mensajes. Y Gustavo Petro se aparece para los bolivianos como un defensor, como un escudero de Evo Morales también. Entonces, de esta manera no hay confianza, no hay una confianza en absoluto en Gustavo Petro, y las relaciones diplomáticas son muy importantes y ahora están rotas. Bolivia expulsó la canciller colombiana y el gobierno colombiano respondió de la misma manera. Entonces, de alguna forma, lo que está pasando en la región en general es que se forman estos bloques tan fuertes que no permite una injerencia como tal en los asuntos de los otros estados. Un ejemplo de ellos también, y volviendo un poco al tema anterior, es el escudo de las Américas. Si vemos eso,
el presidente estadounidense llamó a sus estados más aliados y Colombia es uno de los estados históricamente con mayores lazos con los Estados Unidos y no fue convocado. ¿Por qué? Porque no fue una estrategia diplomática, sino política e ideológica. Entonces, en ese sentido, se está replicando a lo largo del continente esa separación, esa polarización que vemos al interior de cada uno de nuestros países, pero ya no podemos buscar esa fraternidad latinoamericana, sino que la fraternidad de los de derecha, la fraternidad de los de izquierda, y en la lógica del péndulo que estamos viviendo ahorita en la política latinoamericana, la estabilidad es algo que adolecemos de verdad. Pues interesante. Ya nos quedan unos 5 minutos. Voy a avanzar hacia el último de nuestros temas. Como les contaba al principio, Vladimir Putin ha visitado Beijing, ha sido recibido allí por Xi Jinping. Eso sí, después de una visita también muy interesante de Donald Trump a la capital china, en la que se le vio excesivamente quizás adulador con el líder chino, con Xi Jinping. Le quiero preguntar a John Lee Anderson, a mí de todo esto hay algo que me parece muy interesante, y es que quizás no ha habido tanto revuelo por esta visita de Putin hacia Xi Jinping. Quizás hace 2 años habría habido más alertas con la guerra de Ucrania más reciente. No sé a qué se puede deber esto, si ya se está dando por estabilizada Rusia de nuevo en el ámbito internacional o es que ahora mismo Xi Jinping es el que está marcando la agenda. Sí, muy buena observación, Aguda. Yo creo que todos estamos inciertos en cuanto a la relación. Primero, Trump-Putin, ¿no? Yo creo que la que menos piensa que algo hay ahí, ¿no? Porque Trump casi nunca reacciona ante las embestidas de Putin o ni hablar de sus ataques a civiles, por ejemplo, en Ucrania. No lo menciona, no lo lamenta, que es bastante extraño viniendo de un presidente norteamericano. Hay una sensación de que Trump, de alguna forma u otra, apoya a Putin. Ahora, en cuanto a Xi y Putin, bueno, han habido varios encuentros entre los dos y visitas unos a los capitales unos a los otros. Y en este caso todo indica que es una bofetada diplomática a Trump, ¿no? Por parte de Xi, de invitar a Putin a la capital tan pronto después de la visita de Trump, que resultó un poco pueril, ¿no? O sea, se volvió con las manos vacías y se notó ahí que Trump era más bien como el mendicante, ¿no? Que era el que andaba buscando limosna de alguna forma u otra sin saber cómo expresarlo quizás. Y en efecto, lo que estoy diciendo es que yo creo que es muy temprano todavía analizar el resultado, pero que en múltiples maneras en las últimas semanas yo creo que a todos hemos visto que Xi de alguna forma u otra ha logrado una ventaja vis-a-vis Trump, ¿no? Sea en la guerra tecnológica, sea como resultado del empantanamiento norteamericano en el Golfo de Hormuz con Irán, y sea inclusive con esta relación con Rusia, que es incómodo para el Estado profundo norteamericano si no es para Trump. Entonces, en eso, pues, yo creo que Xi resulta ser, sí, como el esfinge. Si esto es una guerra o preguerra de posiciones por parte de los nuevos y viejos imperialismos en el mundo, principalmente China y Estados Unidos, Rusia como un pescado que alimenta del fondo un poco, ¿no? China tiene ahorita una ventaja. Claro. Muy interesante lo que nos observa también John. Le quiero preguntar, Felipe, cómo lo ve. Se ha hablado de un desafío para Occidente, por el otro lado se habla de una estabilización. Es un poco de todo, es nada de todo que estamos viendo. Lo que sí, desde luego, queda claro es que los dos grandes líderes de las otras dos potencias, Rusia y Estados Unidos, han ido a ver a Xi Jinping. Claro, y yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo John, en cuanto que China y Estados Unidos ya están vis a vis, y eso es muy importante, pero hay un asunto que es central, que es la credibilidad de Estados Unidos, que está en desmedro.
No, diplomáticamente no se sabe con quién están negociando los diferentes países en el mundo cuando están hablando con Estados Unidos, porque puede ser que un día Trump se levante diciendo otra cosa y al día totalmente lo contrario. Mientras que la política exterior china se mantiene más constante, eso da una estabilidad. Y esa estabilidad es lo que le gusta a los mercados, lo que le gusta a la diplomacia, lo que mantiene una geopolítica bastante tranquila, si se quiere. En ese sentido, vemos cómo el giro hacia China parece algo a lo que todos vamos a estar observando en estos siguientes años, pero no por una decadencia de los Estados Unidos vista que lo superó China en cuanto a tecnología, sino porque Estados Unidos mismos, podríamos decirlo, está acabando su tumba. No está permitiendo que crean en los Estados Unidos. Dicen por una parte, no vamos a atacar a Irán y atacan a Irán. Dicen por una parte, creemos en las instituciones democráticas y ocurre lo que ocurre en Latinoamérica. Entonces, tenemos estos dos diferentes modelos. Claro, la gran fortaleza de China es que son pragmáticos. No, se sientan con quienes son democráticos, se sientan con quienes no lo son y de alguna forma esto puede llegar a ser parte de su gran éxito a nivel global y de alguna manera lo que los pone en oposición frente a los Estados Unidos. Pues Felipe Cifuentes, le agradezco que haya estado aquí hoy con nosotros en Una Semana en el Mundo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Placer. Jolie Anderson, de nuevo también un placer tenerla aquí con nosotros hoy en France 24. Muchas gracias, fue muy interesante, gracias. Ha sido sin duda un programa interesante, espero que les haya gustado. No me quiero despedir sin dar las gracias a todo el equipo de producción, de invitados, de luces, cámaras y sonido que ayudan a que todo salga adelante. Nosotros seguimos con nuestra programación. Que ele deveria ser convocado realmente para a Copa do Mundo, entendeu? Porque é um jogador que tem altas modalidades, entendeu? Tanto em campo, tanto como pessoa, e eu acredito que ele vai ter um ótimo desenvolvimento na Copa, entendeu? Eu sei que teve uns jogos passados aí que ele não foi muito 100% bem, mas acredito eu em si que nessa Copa do Mundo aí ele vai chegar com tudo. Eu tenho muitos amigos estrangeiros, né, que ficam falando o tempo inteiro que Neymar tinha que estar na Copa, porque Neymar representa o Brasil. Mas eu acho que, infelizmente, ele não está no momento, né, perfeito. Eu acho que é uma presença, né, um cara que ele pode fazer uma diferença, sem dúvida nenhuma, porque ele tem talento, mas ele precisa se dedicar um pouco mais, eu acho que crescer. Críticas acontecem pelo fato de ver muita mídia em cima do Neymar, sempre prestando atenção no que ele está fazendo ou não fazendo. E as críticas são construtivas, é claro, elas devem acontecer, devem ter essas críticas, mas o futebol do Neymar ainda é muito maior, muito mais elevado do que essas críticas